Hola, ¿qué tal amigos? En capítulos anteriores habíamos visto que el comando php artisan migrate nos servía para ejecutar nuestras migraciones. Adicionalmente, habíamos visto que el comando php artisan migrate rollback lo utilizábamos para revertir la última migración. Y vimos un comando similar a este, que era php artisan migrate fresh, que hacía migrate fresh, eliminaba todas las tablas que tú habías creado y luego realizaba nuevamente las migraciones. Acá existe un método similar, que es refresh. Este método lo que hace es ejecutar uno a uno el método DOM, y luego que ejecuta uno a uno el método DOM de nuestras migraciones, empieza a migrar nuevamente cada una de ellas. Vamos a utilizarlo. Si yo escribo php artisan migrate refresh y le doy enter, veo que primero me ejecuta el rolling back, o sea, está ejecutando el método DOM de cada una de esas migraciones, y luego que termina de ejecutar el método DOM, empieza a ejecutar el método up y se empiezan a crear nuevamente todas las tablas. Mientras que si ejecutamos el que es fresh, el que usamos en la clase pasada, lo que acá me sale es que primero elimina todas las tablas, o sea, no lee el método DOM, elimina todas las tablas y luego ejecuta el método up y se crea nuevamente todas las tablas. ¿Y por qué existen estos dos métodos que básicamente hacen lo mismo? Lo que sucede es que acá el rolling back, está leyendo uno a uno los métodos DOM. Y ahora imaginemos que tú hayas definido mal el método DOM. Acá en el método up pones que está creando y acá por un error de sintaxis escribes otra cosa. Entonces, si tú ejecutaras refresh, no se eliminaría esta tabla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo has escrito mal. Mientras que si ejecutáramos el comando fresh, no importaría lo que diga acá porque igualito lo va a eliminar. Solo tendríamos que definir bien este método up para que a la hora que vuelva a hacer la migración, lo cree correctamente. Ahora, en la clase pasada dijimos que podríamos utilizar el método fresh si, por ejemplo, estuviéramos construyendo nuestra tabla y nos olvidábamos de un campo, como era el campo avatar, que fue justamente para agregar esta columna que utilizamos el método fresh. Pero también les había dicho que el método fresh era un método destructivo, así que si tú ya tenías datos en esa tabla, se iban a eliminar. Entonces, en este capítulo lo que te voy a enseñar es cómo modificar una tabla ya creada cuando ya tienes información en ella. Para eso voy a eliminar esta columna que tenemos aquí. Voy a realizar nuevamente el proceso de migración. Y ahora me voy a dirigir a mi base de datos y voy a agregar un registro para que vean que el proceso que vamos a lograr ahora no es destructivo. Estoy acá dentro de la base de datos blog y voy a insertar un nuevo registro. Voy a poner mi nombre. Voy a poner mi correo. Y voy a ponerle una contraseña. Y agrego registro. Verifico que tenga el registro. Acá aparece. Ahora nos dirigimos a nuestro Visual Studio Code. Y voy a limpiar un poco la consola. Ahora vamos a crear una nueva migración. Y lo vamos a crear también con una convención. Vamos a escribir php artisan migration. Y la primera parte del nombre de nuestra migración vamos a tratar de ser lo más descriptivos posibles. Por ejemplo, si esta migración la vamos a crear para agregar una columna, escribiríamos algo así. Add, la columna que queremos agregar, se va a llamar avatar. Y a partir de acá vamos a seguir la convención. Vamos a poner guión bajo, el nombre de la tabla a la cual vamos a agregar este campo, el campo avatar. En este caso, el nombre de la tabla se llama users, entonces escribo acá users y finalizo con un guión abajo, table, y le doy enter. ¿Para qué me sirve esta convención? ToUserTable es algo similar al escribir create antes y table después. Lo que hace es crearme una migración con cierta cantidad de código ya escrito. Voy a cerrar la terminal. Voy a ver lo siguiente. Dentro del método app está llamando nuevamente a la clase schema, pero en la clase schema
ya no está llamando al método create, sino está llamando al método table. ¿Cuándo vamos a utilizar el método table? Cuando queremos modificar una tabla que ya existe. Este método recibe como parámetros el nombre de la tabla a la cual quieres modificar y una función anónima, y dentro de la función anónima recibe un objeto de tipo blueprint. Y acá adentro debemos definir las modificaciones que queramos hacer a esta tabla. Por ejemplo, yo quiero agregarle una columna, entonces voy a llamar al objeto table y voy a pasarle el método string para que me cree una columna. Esta columna se va a llamar avatar. Ahora, algo muy importante. Imaginemos que realicemos la migración ahorita tal y como está. Me agregaría una columna más llamada avatar, pero al ya haber un registro, el campo avatar que acabáramos de agregar se llenaría con el valor de null. Pero ¿qué sucede? En las bases de datos nosotros no podemos almacenar un valor de null a no ser que se lo indiquemos explícitamente. Por ejemplo, es el caso de este campo. Aquí si revisamos la migración que creó esto, el de user, vemos que en el campo de verificación de correo electrónico le ha agregado una propiedad de nullable. ¿Y por qué le ha agregado una propiedad de nullable? Porque primero se va a crear un registro y luego de que se creó el registro recién se puede verificar. Y por tanto, este campo va a quedar vacío. Entonces, si nosotros quisiéramos agregar una nueva columna a una tabla que ya contenga registros, si no queremos que nos dé error, debemos pasarle también la propiedad nullable. ¿Cómo se lo pasamos? Al finalizar, le pasamos un nuevo método, que es el método nullable. El método app agrega la columna. El método DOM debería eliminar esa columna. Por eso, acá también está llamando al método schema table, ya que pienso modificar otra vez la tabla users. Entonces, ¿cómo lo voy a modificar? Llamando otra vez al objeto table, pero ahora voy a hacer uso del método drop column. Y le voy a decir que la columna que quiero que elimine va a ser avatar. Lo pego y vamos a realizar la migración. Voy a escribir php artisan migrate. Y vamos a ver qué ocurre. Nos dirigimos acá, actualizamos. Aparece el nuevo campo avatar con el valor de null, pero aparece al final. ¿Y qué pasa si nosotros no queremos que aparezca al final? Si queremos que aparezca después del email, por ejemplo. Entonces regresamos acá, vamos a revertir un cambio. Voy a poner migrate rollback para que se elimine la columna que acabamos de agregar. Y acá le paso un nuevo método. El método que le voy a pasar se va a llamar after. Y acá voy a especificar después de qué columna quiero que se ponga. Quiero que se ponga después de la columna email. Entonces voy a poner email. Lo tengo que poner dentro de comillas. Entonces voy a realizar nuevamente la migración. php artisan migrate. Le doy enter. Se realiza nuevamente la migración. Actualizo esto. Y veo que el campo avatar está nuevamente, pero ahora después del campo email. Ahora, ¿qué ocurriría si yo no quisiera agregar alguna columna? Sino que lo que yo quisiera es modificar las propiedades de estos campos. Por ejemplo, si nos vamos a estructura, veo que este campo es un campo de tipo varchar de 255 caracteres. Imaginemos que yo quisiera cambiarlo a que me acepte solo 100 caracteres. ¿Cómo podría hacer eso? Para eso nos vamos a dirigir aquí y en la documentación nos dice cómo podemos lograr eso. Lo primero que tengo que hacer, me dice, es agregar esta dependencia a mi archivo composer.json. ¿Y cómo le voy a agregar esa dependencia? Ejecutando este comando en la terminal. Me dirijo acá, voy a pegar ese comando y lo voy a ejecutar. Ahora seguimos leyendo lo que nos dice acá. Me dice lo siguiente: yo debo crear una migración. Por ejemplo, voy a crear la siguiente migración. Voy a poner php artisan migration y voy a poner cambiar propiedades _ to users table y creo la migración.
me dirijo aquí y voy a usar el mismo ejemplo que nos ponen acá. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Y luego acá tengo que regresarlo. Acá le voy a especificar que quiero que el campo máximo sea nomás 150, por ejemplo. Y aquí se lo regreso a 255, que era el campo que teníamos aquí. Entonces vamos a realizar la migración a ver qué ocurre. Y voy a escribir php artisan migrate. La migración ya se realizó. Y si yo ahora actualizo esto, veo que el campo name ahora solo soporta 150 caracteres. Y si yo lo revierto, php artisan migrate rollback y actualizo acá, veo que otra vez me acepta los 255 caracteres. Por ejemplo, ahorita el name no tiene la propiedad nullable. Entonces aquí le vamos a agregar esa propiedad también. Voy a ponerle nullable. Y acá tendría que especificarle que no quiero que lo tenga. Entonces también voy a poner nullable, pero dentro del nullable vamos a pasarle false. Entonces si ahora yo migro esto, actualizo acá, lo primero es que es 150 y si me va a aceptar campos nulos. Y si hago otra vez el rollback, debería volverme a su estado original. Si ahora actualizo esto, vuelve a tener 255 y ya no me va a aceptar campos nulos. Hay muchas más cosas para ver sobre las migraciones, como son el uso de las llaves foráneas, pero todo eso lo voy a tocar después, ya que siento que ahorita sería muy difícil explicarlo si es que todavía no vemos el tema de relaciones. Entonces, cuando veamos las diferentes relaciones que existen, voy a hacer una segunda parte de las migraciones y voy a explicar bien esto de las llaves. En el próximo capítulo vamos a entrar a la parte más interesante del curso, que es el manejo de modelos, y con eso poder ingresar registros desde Laravel a nuestra base de datos. Por cierto, he querido aumentar la definición de la calidad de los videos y quería saber si ven la diferencia. Si ven alguna diferencia en la calidad, háganmelo saber en los comentarios. Hasta acá nos quedamos en este capítulo. Si te gustan mis videos, por favor dale me gusta y suscríbete al canal.